Te gusta, lo disfrutas, lo celebras. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió el Halloween? Comencemos. Halloween tiene sus raíces en la antigua celebración celta de Samhain, una festividad que marcaba el final del verano y el inicio del invierno, una época de oscuridad y frío en el calendario celta. Los celtas, quienes habitaban regiones que hoy conocemos como Irlanda, Escocia y parte de Europa del Norte, dividían el año en dos mitades, la luz y la oscuridad. Samhain, que significa fin del verano, era un festival de 3 días que se celebraba en la noche del 31 de octubre, justo antes de su nuevo año, el 1 de noviembre. Este festival tenía un profundo significado espiritual, ya que se creía que durante este evento, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgado, lo que permitía que los espíritus de los fallecidos cruzaran al mundo de los vivos. Para recibir a estos espíritus, los celtas encendían grandes hogueras sagradas y realizaban sacrificios, principalmente de cosechas y animales, como ofrenda para proteger a la comunidad de malos espíritus y asegurar un invierno llevadero. También se creía que los espíritus de los familiares fallecidos regresaban durante esta época para visitar sus hogares, lo que daba pie a banquetes en su honor. Uno de los aspectos más interesantes del Samhain era la costumbre de usar disfraces, generalmente hechos de pieles de animales. Esto tenía un propósito doble: ahuyentar a los espíritus malignos y protegerse de ellos, haciéndose pasar por criaturas salvajes. Este concepto, aunque ha evolucionado, es lo que ha perdurado hasta nuestros días con la tradición de disfrazarse en Halloween. Las linternas hechas con vegetales, como los nabos huecos con carbones encendidos dentro, también formaban parte de esta celebración. Estos primitivos faroles servían para guiar a las almas de los muertos de regreso al otro mundo, y con el tiempo se transformarían en las conocidas calabazas de Halloween o jack-o'-lanterns. Suscríbete. Las brujas han sido un símbolo clave de Halloween. En la Edad Media, la gente creía en demonios, espíritus malignos y brujas, mujeres acusadas de practicar magia negra para hacer el mal. Estas creencias surgieron del miedo y la ignorancia sobre los fenómenos naturales y las desgracias. Muchas de las mujeres señaladas como brujas eran herbolarias o parteras, expertas en plantas medicinales. En lugar de ser valoradas, sus conocimientos se veían con desconfianza, especialmente en una sociedad gobernada por supersticiones. Cuando ocurrían calamidades como enfermedades o malas cosechas, la comunidad buscaba a quién culpar, y estas mujeres se convertían en el objetivo. Se les responsabilizaba injustamente de los problemas, lo que les convertía en chivos expiatorios, es decir, personas a quienes se les atribuían culpas para librar de responsabilidad al resto. Los gatos negros también fueron víctimas de supersticiones. Se creía que eran familiares de las brujas, es decir, espíritus que las ayudaban en sus hechizos o en los que ellas mismas se transformaban. Su color,
relacionado con la oscuridad y la creencia de que traían mala suerte, los convirtió en figuras temidas. Aunque hoy estas ideas han sido superadas, aún hay personas malintencionadas, sobre todo en Halloween, que pueden dañar a estos hermosos animales. Por eso, es importante proteger a los gatos negros durante esta época. Respecto a las calabazas, la tradición de tallarlas proviene de la leyenda irlandesa de Jack el Tacaño, quien se dice que engañó al diablo y fue condenado a vagar con un carbón dentro de un nabo para iluminar su camino. Al llegar a Estados Unidos, los inmigrantes irlandeses encontraron que las calabazas eran más fáciles de tallar, lo que dio origen a las calabazas con velas, que hoy en día son un ícono de Halloween. Dale me gusta. Con la llegada del Imperio Romano a las tierras celtas alrededor del siglo I de nuestra era, las costumbres paganas comenzaron a mezclarse con las tradiciones cristianas. La Iglesia Católica, en un intento por convertir a los pueblos paganos, no eliminó sus festividades, sino que las adaptó a su calendario litúrgico. Así, Samhain se transformó en el Día de Todos los Santos, o All Hallows Day, que se celebra el 1 de noviembre, mientras que la noche previa, All Hallows Eve, se convirtió en Halloween. Los colonos puritanos en Estados Unidos, especialmente los que llegaron a Nueva Inglaterra, rechazaban las tradiciones católicas y, por lo tanto, no celebraban Halloween. Sin embargo, en el siglo XIX, con la llegada masiva de inmigrantes irlandeses y escoceses, quienes traían consigo sus costumbres celtas, Halloween comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos. A medida que estas culturas se integraban en el tejido social estadounidense, las tradiciones de Halloween se adaptaron y expandieron, convirtiéndose en parte de las festividades de otoño. Esta mezcla de tradiciones paganas y cristianas ayudó a Halloween a evolucionar hasta convertirse en lo que es hoy. Durante las primeras celebraciones de Halloween en Estados Unidos, especialmente en los siglos XIX y XX, los jóvenes solían participar en bromas y travesuras que con frecuencia se descontrolaban. En la noche del 31 de octubre, era común que niños y adolescentes cometieran actos vandálicos, como romper ventanas, destrozar jardines o realizar acciones más peligrosas. El Halloween de 1933, conocido como el Halloween Negro, se recuerda porque muchas ciudades estadounidenses sufrieron una gran cantidad de destrozos y daños. Entre los trucos más peligrosos estaban mover los escalones de las casas para que las personas tropezaran, poner jabón en las vías del tranvía para provocar descarrilamientos e incluso iniciar incendios. Estas acciones extremas llevaron a que las autoridades y las comunidades buscaran formas de controlar este comportamiento destructivo. Una de las soluciones fue fomentar el truco o trato como una alternativa más segura y organizada, ofreciendo dulces a cambio de evitar las travesuras. Con el tiempo, este enfoque ayudó a que las bromas se hicieran menos dañinas y las festividades más seguras para todos. Comenta.
La comercialización de Halloween transformó profundamente la festividad. A medida que las empresas comenzaron a producir disfraces y dulces en masa, la celebración se volvió más estructurada. Los niños dejaron de hacer travesuras peligrosas y comenzaron a disfrazarse de superhéroes, personajes de cine o criaturas fantásticas. Durante los años 50 y 60, el auge económico en Estados Unidos permitió que las familias gastaran más en disfraces, dulces y decoraciones. Las tiendas vieron una gran oportunidad en la venta de disfraces para todas las edades, y las marcas de golosinas aprovecharon Halloween para incrementar sus ventas. Esta comercialización hizo que la festividad fuera menos caótica y más centrada en la diversión. El cine de terror también jugó un papel clave en la popularización de Halloween. Películas como Halloween de John Carpenter no solo marcaron un antes y un después en el género, sino que reforzaron la conexión de la festividad con el miedo y la fantasía. Cada año, nuevas producciones de terror continúan alimentando el entusiasmo por esta fecha. Aquí te dejo un top 10 de las mejores películas de terror recomendadas para este Halloween. El Exorcista, Halloween, El Resplandor, Pesadilla en Elm Street, La Cosa y Alien, de John Carpenter, Terrifier, El Aro, recomiendo la versión japonesa, Scream, Eso, cualquiera de las dos versiones que hay, De Noche con el Diablo. Gracias a la comercialización y la influencia de los medios, Halloween pasó de ser una festividad mística a un evento lleno de disfraces y diversión, aunque sigue conservando su esencia terrorífica. Una de las historias de terror más interesantes es la de la vida de los creadores de Annabelle, la monja, Amityville y otras leyendas del terror. Aquí te dejo el video para que lo veas enterito. Hasta la próxima.